8:54 de la mañana abrimos tiempo también para analizar lo que está sucediendo, en este caso en mercados emergentes, que están centrando gran parte de la atención también del inversor. Está con nosotros Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, buenos días. Nos acompaña también Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Y nos acompaña online Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mercados emergentes, se prevé el FMI que tengan estos un crecimiento del 5,3% frente al 4% de los países emergentes. ¿Cómo veis la fotografía en emergentes, Javier? Bueno, pues la verdad es que nosotros somos optimistas desde Franklin Templeton. Yo creo que hay tres factores importantes. Uno es la reapertura de China, otro los tipos de interés americanos y, por último, las energías renovables, que pueden ser vientos de cola para estos mercados, ¿no? La reapertura de China, al final estamos hablando de la segunda economía del mundo, y hemos visto en otros países que cuando reabres las economías hay como un efecto de revancha y donde hay más consumo, ¿no? Y además China es un país muy importante para la región, entonces eso va a afectar positivamente al resto de países, ¿no? Los chinos son los turistas más importantes de la región. En cuanto a los tipos de interés americanos, eso ha provocado un movimiento del dinero hacia el dólar, se ha fortalecido el dólar, se han debilitado, por tanto, las divisas emergentes, y eso les hace ser más competitivos porque recordemos que son economías que exportan y gran parte del crecimiento viene por ahí, ¿no? Y luego, en cuanto a energías renovables, al final, la descarbonización del planeta hacia la que vamos, creemos que la región asiática va a ser una de las grandes beneficiadas, ¿no? Estamos hablando de que entre China y Corea del Sur se producen más del 80% de las baterías del mundo, ¿no? Y ahí hay un crecimiento para los próximos años de entre un 35 y un 40%. Y luego la energía solar, ¿no? China es el país que produce más del 8% de paneles solares, e India es otro país que está haciendo muchas inversiones en infraestructuras, tanto para energía eólica como para energía solar. O sea que creemos que Asia y los mercados emergentes en general deberían de ser una parte estructural de las carteras de los clientes. Óscar. Pues yo, si puedo añadir algo más a lo que ha dicho Javier, es el tema demográfico. Estamos hablando que esa región es la que mayor potencial de crecimiento tiene para los próximos años. Dicho por la ONU, por el Banco Mundial, también son los mayores contribuidores al crecimiento del Producto Interior Bruto en los próximos 5 años, como mínimo, ¿no? Y siempre se habla que China, dentro de 10 años, estará a la cabeza del crecimiento a nivel mundial por encima de Estados Unidos. Y eso todo hace que el tema de consumo también es muy importante allí, y hay un potencial de consumo derivado también de un incremento del PIB per cápita en toda la región muy interesante. Si a eso le añades las políticas fiscales y monetarias que China ha hecho anteriormente y después la reapertura de China después de la política de COVID-0, la verdad es que las oportunidades en Asia en concreto, en todos los países, son bastante mucho más halagüeñas que en el resto del mundo actualmente. Guillermo. Pues no quiero insistir mucho más en lo ya dicho, pero sí es evidente que hay mucha dispersión en el mundo emergente. China es probablemente su reapertura el gran fenómeno de este año, no solo para emergentes, también para Occidente. Los datos que se van publicando en China pues, son en general favorables, suben las ventas. Al por menor sube producción industrial, la inflación está bastante controlada, la inversión en infraestructura sube con bastante fuerza, y lo cual tiene además una repercusión favorable en cascada para materias primas y para otros países de la zona e incluso para algunos latinoamericanos. Pero bueno, dentro de emergentes yo creo que efectivamente Asia es una zona más que a tener en cuenta debido a este nuevo ciclo de crecimiento en China, ¿no? No obstante, yo distinguiría mucho lo que son los tipos de activo. El equity en emergentes, concretamente en la zona asiática, China y demás, puede tener un buen año y debería remontar este comienzo más bien tibio, ¿no? Con respecto al menos a las bolsas occidentales. Pero en cambio los bonos yo no acabo de verlos. Para mí lo que están pagando en estos momentos los emisores en muchas zonas emergentes no justifica el riesgo incremental con respecto a emisores occidentales. Hace unos cuantos años, pues como bien sabemos, estábamos andando por el desierto de los tipos negativos y pues
tipo más alto en zonas emergentes era en Oasis, pero ahora ya no. Ahora tenemos los tipos en Occidente mucho más altos, especialmente los corporate, pero también soberanos y, por supuesto, mucho más alto el high yield. Y esa prima de riesgo que teóricamente deben ofrecer los países emergentes en bonos, tanto corporativos como soberanos, no la están ofreciendo. Ni en dólar, ni en divisa local, algo más, pero en divisa local, como bien sabemos, lo que llevamos de año efectivamente han caído y juega siempre un poquito la lotería, ¿no? Con lo que, distinguiendo entre activos, equity y bonos, quedándonos con los primeros, y dentro de los primeros la zona de Asia, me parece que puede ser un buen año para emergentes, pero con estas cautelas. Óscar, ¿renta variable, renta fija? Bueno, es verdad lo que comentaba Guillermo. Desde un punto de vista de valoraciones, actualmente lo que es la renta variable asiática y en concreto la China, porque fue la que más penalizó el año pasado, incluso también el anterior, se ve bastante atractiva y con los catalizadores que hemos dicho anteriormente, para nosotros es una oportunidad bastante interesante y que el resto de lo que son los países limítrofes también se beneficien. Y es verdad que en la parte de renta fija, con los tipos de interés normalizados otra vez aquí en Europa y en Estados Unidos, y sobre todo en Europa porque somos inversores europeos, tampoco te tienes que ir mucho más allá para generar buenos retornos ahí, con lo cual para nosotros, sin lugar a dudas, en la región asiática ahora mismo es más la renta variable que la renta fija. Javier. Bueno, yo coincido con Guillermo y con Óscar. La renta variable es donde nosotros pensamos que hay más potencial de revalorización. De hecho, por aportar algún dato, desde el año 2000 que se crea el índice de emergentes hasta ahora, la rentabilidad de los mercados emergentes han sido del torno del 7,5% frente a los desarrollados, que han sido de un 5,5%. Pero si miramos esta última década, se ha dado la vuelta. En mercados desarrollados se ha obtenido una rentabilidad del 9%, mientras en mercados emergentes se ha obtenido una rentabilidad del 2% y en Asia en concreto una rentabilidad del 4%. Ahí se produce esto que estaba comentando Óscar, que es que en términos de valoración ahora existen valoraciones mucho más atractivas. Estamos hablando de PERES en torno entre 10 y 11 veces frente a los mercados desarrollados de 16 veces. Y como tú decías al principio, la esperanza de crecimiento de los países emergentes y en concreto de Asia es mucho mayor. Luego ahí hay una oportunidad de inversión importante. Por encima de la renta fija. Por encima de la renta fija, efectivamente. Guillermo, en ese entorno de renta variable, ¿dónde ves que puede haber más camino? ¿Tecnología, sobre todo de la mano de semiconductores? ¿Dónde lo veis vosotros en iCapital? Pues vamos a decir los dos sectores que creemos mejor pueden ir, debido especialmente a temas regulatorios y luego pues a que Asia y concretamente China ha desarrollado un sector tecnológico, que es a lo que me refiero, absolutamente diferencial con respecto a, yo diría, prácticamente toda Europa y en buena medida competitivo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la regulación que sabemos, China es un país comunista y tú haces lo que te dejan hacer, y ahora mismo pues parece que de nuevo va a haber cierta, vamos a decir, vocación de impulsar algunos sectores que han sido bastante menoscabados en años recientes por un exceso regulatorio, en fin. El régimen del Partido Comunista veía determinadas grandes tecnológicas como una amenaza para el régimen, para su propio gobierno, ¿no? Ya sabemos cómo son estos comunistas. Y bueno, pues la tecnología va a ser probablemente el sector del año en China, con un favorable contagio a Occidente, muy probablemente, especialmente si vemos ya un tope en las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, como así parece. Eso por un lado. Pero luego tenemos el sector incógnita, ¿no? Que puede ser muy bueno o seguir arrastrándose, ¿no? Que es el inmobiliario. El inmobiliario, claro, las magnitudes que siempre hablamos en Asia y especialmente en China no son comparables con nada, ¿no? De Occidente. La capacidad de construir o la necesidad a veces de construir, a mí me llama poderosamente la atención cuando algunos analistas te cuentan que en China se ha pasado construyendo, pero vamos a ver, si son 1.500 millones de personas y todavía un tercio tiene problemas de abastecimiento de luz y de agua, ¿no? Entonces,
Lo que sucede es que quizá la velocidad de algunos fenómenos económicos, en este caso industriales, pues haya sido demasiado alta y probablemente ha sido el pecado de la construcción y, por supuesto, el elevado endeudamiento. Pero dicho todo eso, sí, el gobierno sigue ayudando, como lo está haciendo, al mercado de la vivienda y se consigue normalizar la deuda de bastantes compañías que estaban realmente quebradas, ¿no? Y las que no quebraron fueron porque les ayudó el gobierno, pues la vivienda puede ser también un sector muy favorable, con más incertidumbre que el primero que citaba, que la tecnología, pero parte de muy abajo, y ahí sí que parte de muy abajo tanto en renta fija como en renta variable. Pero bueno, es ya para estómagos ya más fuertes y los que aceptan sin miedo una volatilidad que vamos a tener, porque ya sabemos de dónde venimos y no va a cambiar de la noche al día el sector inmobiliario allá, ¿no? Aunque, ya digo, está francamente bien de precio. Habíamos quedado, Óscar, en, aparte de la demografía como línea, sobre todo de largo plazo clave, ¿dónde en renta variable veis que puede estar también la oportunidad? Bueno, Guillermo apuntaba al sector tecnología y el sector inmobiliario en China. Yo añadiré también la parte de consumo. Obviamente, el final de la política de COVID-0 en China va a reapertura otra vez la vida social y obviamente eso va a ser importante desde el punto de vista de consumo básico y de consumo discrecional. La zona ASEAN, el tema del turismo también es algo interesante porque obviamente esos chinos van a poder empezar a viajar y esa zona se va a ver beneficiada a ese respecto. Y también el sistema financiero, el sector financiero bancario, banca retail, banca seguros, en esa parte de la zona ASEAN tienen muy poca penetración y hay una potencial de penetración muy importante. Es ahí donde nosotros estamos encontrando las oportunidades interesantes en la región asiática. Muy bien. Nosotros en Franklin Templeton hablamos de las 3 Ds, digitalización, descarbonización y diferenciación, ¿no? En la parte de digitalización, quizá destacar 2 países como Corea del Sur y Taiwán, que son líderes en innovación y desarrollo a nivel mundial, que tienen una población y una mano de obra cualificada muy alta y que son los que producen el 80% de los semiconductores a nivel global. Entonces, son líderes en digitalización, como antes nos estaba comentando Guillermo. En la parte de descarbonización, antes lo hemos comentado, tanto China, Corea e India están haciendo grandes desarrollos en infraestructuras para crecer en energías renovables. Además, se ha visto todo el problema de la energía, como ahora ha acrecentado y ha acelerado los planes de inversión en esos sectores. Y luego, por último, esa diferenciación, vemos que el mundo asiático cada vez es más, como decimos en España, más marquista. Le gusta comprar cosas que les diferencien y que les parezca que tienen una calidad superior, ¿no? Entonces, como el consumo cada vez es una parte más importante del crecimiento de esa región, ahí vemos que hay muy buenas oportunidades de inversión. Guillermo, ¿India es el otro nombre clave en el conjunto asiático? ¿Cómo puede también darle un impulso todavía mayor al crecimiento de las economías en Asia-Pacífico? Pues mira, India es como haciendo un símil deportivo, el eterno candidato al título, ¿no? Entre los países emergentes, porque India cumple varias de las condiciones, vamos a decir, más favorables para situarse como líder en la economía global, incluso, que es aparte del número de personas, es el estadio tan bajo del que parten la media de la población. No obstante, por otro lado, tienen un nivel de formación, tanto en cursos medios como, por supuesto, universitaria, muy elevado y de internacionalización de sus profesionales. Con ese entorno, a India le cuesta mucho el mantener un crecimiento sostenido durante años, teniendo en cuenta que es un país que enseguida, tanto por la debilidad de su divisa, muy frecuente, como por, vamos a decir, la falta de tendencias claras internas dentro de lo que es el consumo doméstico,
como asimismo a veces también la propia internacionalización de algunas empresas indias o del tejido empresarial indio, donde hay numerosas pequeñas, medianas empresas, numerosísimas, pero no tantas grandes multinacionales, ¿no? Entonces, con todo eso, India probablemente siempre va a ir a más, siempre va a ir a más, siempre va a ir a más, pero es un componente más de una cesta de inversión. No olvidemos una cosa, en los índices globales de bolsa, los emergentes siguen pesando muy poco, pero incluido China, siendo el segundo PIB del mundo, ¿no? Entonces, es altamente llamativo. Pues India todavía pesa menos, ¿no? Entonces, los flujos mueven mucho esos mercados emergentes y, en este caso, el de India, enormemente. Yo creo que el contar con India en una cartera ligada a emergentes con una visión de largo plazo puede ser siempre una cosa favorable, sin pensar tanto en acertar en el momento cíclico, porque India tiene, vamos a decir, no es anticíclica, pero sí que está poco ligada a los ritmos del resto de las economías de los principales países motores industriales y con crecimiento de PIB, entre los que India, repito, todavía no está. Javier. Bueno, pues para nosotros India es la región, ¿no? Que la pregunta para nosotros es ¿cuándo crecerá tanto como China, ¿no? ¿Será antes del 2030 o será después del 2030? Pero claramente es uno de los países con más potencial de crecimiento. A día de hoy ya ha superado a Reino Unido, o sea, ya es la quinta economía que más crece. Las expectativas de crecimiento para los próximos 2 años son cercanas al 7%. Y además, estos conflictos geopolíticos que han ocurrido recientemente, India ha sido uno de los grandes beneficiados. Por un lado, porque como el mundo se ha dado cuenta de que no puede depender tanto de China para la parte manufacturera, India se está llevando parte de esa manufactura hacia su país. Y luego, por otro lado, en la crisis energética con Rusia, India, que es un país muy dependiente del petróleo, ha conseguido precios con descuento de petróleo. Por lo tanto, eso han sido favorables para su crecimiento. Además, el tema demográfico que han comentado antes, Óscar, hay 800 millones de indios que tienen menos de 35 años y eso es crecimiento para el futuro. Así que, de cara a largo plazo, también pensamos que es una buena cosa tenerlo en las carteras. Óscar. Bueno, se dice que India con respecto a China es China hace 20 años o algo así, ¿no? ¿Y por qué fue? Pues muy sencillo, porque China apostó por las infraestructuras, e invertir en infraestructuras, e India por el tema burocrático que tenían, y es un gran problema que el señor Modi ha estado en los últimos años tratando de quitar, pues se quedó más anclado. Pero es verdad que eso significa que el potencial de crecimiento que tiene India con respecto a China es muchísimo mayor si se desarrollan todos los sectores que China ha desarrollado. Por eso, desde nuestro punto de vista, en India, sabiendo analizar las compañías, los sectores, las idiosincrasias que tiene India como país y todo el tema burocrático, hay oportunidades interesantes. Lo comentaba anteriormente en el sector bancario, la baja penetración que hay en el sector bancario, muy pocas cuentas abiertas y sin embargo tienen ya muchos teléfonos móviles y es ahí como se abren ahora mismo cuentas corrientes en India. Con lo cual son pequeños ejemplos que en un momento determinado te pueden dar la posibilidad o el pensar el potencial de crecimiento que puede tener India en diferentes sectores. Que estamos hablando, como comentaba Javier, el tema demográfico es muy importante y desde un punto de vista del tema de la cualificación es también muy importante, porque también debemos de olvidar que también es por así decirlo, un país de sector servicios hacia otras partes del mundo que hablan inglés, y eso es una cosa interesante para también analizar e invertir. Pues muchísimas gracias a los tres, Óscar, Javier, Guillermo y Capital, Fidelity y Franklin Templeton por estar con nosotros. Buen día, buena semana. Buena semana y buen negocio. Gracias. Igualmente, cuidados. 9:20, una pequeña pausa y seguimos viendo cómo avanza esta jornada de renta variable europea en positivo y con fuerza. Vamos enseguida.